hacer la clase de... Seguimos con la... Y pues ya para terminar este tema y la próxima semana ya centrarnos pues en ecuaciones diferenciales de orden superior con coeficientes constantes, que es un método también, no es complicado, no es sencillo, solo que hay que tener en cuenta algunas propiedades y características matemáticas de estas ecuaciones diferenciales. Bueno, en la clase pasada pues yo eh, traté lo concerniente al vaciado de tanques, pero en este caso no al vaciado de tanques, perdón, a las mezclas, no a las soluciones, que entran a un tanque y se vacían también, o en el caso en que entra de uno pasa a otro tanque, ¿no? Y este a su vez se vacía. Hay otras situaciones, pero que por el tiempo pues no alcanzaríamos, aunque las otras situaciones son casi el mismo proceso matemático de construcción de la ecuación diferencial. Es interesante entonces terminar este tema de aplicaciones de las ecuaciones de primer orden, lineales, estudiando pues lo referido a circuitos eléctricos LR y RC en series, ¿no? Entonces el libro pues que estamos utilizando aquí es Ecuaciones diferenciales, técnicas de solución y aplicaciones, ¿no? Este también está en PDF, está en modo y lo pueden descargar. Inclusive es el libro que utilicé la clase pasada. Bueno, resulta que las ecuaciones diferenciales que resultan de analizar este tipo de circuitos están basados en lo que es las leyes de Kirchhoff, especialmente la segunda ley, ¿no? Que ahorita mismo pues la vamos a mencionar. Entonces los circuitos que vamos a trabajar son circuitos LR, ¿no? Y RC. Recuerden pues acá yo tengo también una tablita que es tomada precisamente de este libro. LR pues es inductancia, resistencia, y RC pues es resistencia, capacitancia, ¿no? Entonces vamos a observar igual, ¿no? Circuitos eléctricos que están en serie, donde pues aparecerán obviamente un generador de potencia, ¿no? O fuerza electromotriz, o en otras palabras también un voltaje, ¿no? Que puede ser una pila, un generador de potencia, en un circuito en serie, en el cual pues puede haber una resistencia, o una inductancia, un inductor, un capacitador también, ¿no? Y pues como la segunda ley de Kirchhoff pues habla de la suma de caídas de potencias, entonces aquí también la tabla 2 pues nos define, ¿no? La resistencia en términos de la caída de potencia, o la caída de potencia mejor de la resistencia, como lo estamos mirando allí, ¿no? Como R por I, el inductor, la caída de potencia, pues para el inductor se define como L, que es la inductancia, ¿no? Por la derivada de la corriente. Tengamos en cuenta que I, pues es la corriente que está circulando, pues en el sistema eléctrico que vayamos a analizar en serie. Y pues como la corriente está cambiando en el tiempo, por eso hay una razón de cambio de la corriente y es la derivada, ¿no? Entonces, la caída de potencial del inductor se define como L, inductancia por el cambio de la corriente en el tiempo. El condensador también, según la tabla 2, pues tiene una caída de potencial igual a 1 sobre la capacitancia por Q, que en este caso Q es la carga eléctrica. Entonces aquí hay conceptos desde la parte electrónica que seguramente ustedes ya conozcan, y hay que tener en cuenta pues que la relación entre corriente y carga eléctrica, ¿no? Está dada porque la corriente equivale pues al flujo de carga eléctrica, y como al ser un flujo es algo que está cambiando en el tiempo, pues entonces la corriente pues se define como la derivada
carga eléctrica en el tiempo, ¿no? Son detalles que ahorita pues los vamos a tener en cuenta en la construcción de las ecuaciones diferenciales. Entonces, circuito eléctrico LR y RC. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Entonces, inductancia y resistencia LR. Bueno, pasemos aquí en nuestro libro. No me deja pasar. Hablamos el teclado táctil. Lo voy a utilizar. Bueno, está un poco lento. Listo. Bueno. A ver, ¿qué pasó? Listo. Bueno, aquí está, aquí están las tablas que ya presenté, ¿no? Las tablitas que ya presenté en documento de Word. Entonces, la tabla de la cantidad, del símbolo, la unidad, ¿no? Para tener en cuenta que ya están ahí, la caída de potencial, los símbolos, el elemento y los símbolos, ¿no? Entonces resistencia, pues ahí está el símbolo de resistencia, el inductor o bobina, etcétera. Y aquí está pues la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la suma algebraica de todas las caídas de potencial en cualquier camino cerrado de un circuito eléctrico es igual a 0. Pero acorde a la situación, pues ya miraremos cómo nos queda esto. Entonces, una convención es que la corriente fluye del lado positivo de la batería o generador a través del circuito hacia el lado negativo. Entonces vamos a tener una fuerza electromotriz dada por una batería, puede ser, y pues la corriente va a fluir, ¿no? A través del circuito hacia el lado negativo. Entonces miremos el circuito LR en sí, que aquí se presenta, ¿ya? Veamos si podemos bajar un poco esto. No sé cómo está abierto está girada la pantalla, pues no me deja moverme por acá, no me aparece tampoco Bueno, resulta que este circuito eléctrico, como pueden darse cuenta, tiene pues una fuerza electromotriz, ¿ya? O un generador global de un voltaje, ¿no? Entonces, simbolizado por EDT. Y como es un circuito en serie, pues está compuesto por un inductor y una resistencia. Entonces, acorde a la segunda ley de Kirchhoff, tendríamos esta ecuación diferencial, ¿no? La voy a construir acá. Entonces resulta que la suma de caídas de potencial, ¿no? Aquí tenemos pues la tablita 2 de caída de potencial. Nos dice que en un circuito eléctrico pues es nula. Pero otra forma de entenderse esto, ya, puesto que L y R se suman y deben estar equilibradas con en este caso con la fuerza electromotriz, ¿no? Dada en voltajes. Entonces, ¿qué sucede? Que en estos términos, utilizando esta tablita, sería que la caída de potencial del inductor más la caída de potencial de la resistencia, pues es igual, en este caso, es igual a la fuerza electromotriz, a la fuerza eléctrica, electromotriz, dada por EDT. Es decir, ¿y por qué hago eso? Porque en este circuito eléctrico hay sus tres componentes, ¿no? El generador de voltaje, que es EDT, o la fuerza electromotriz, está L, que es el inductor, y está R, que es la resistencia. Entonces la ecuación diferencial que modela el comportamiento o el cambio de
de la corriente I en el tiempo va a estar dada por esto. Entonces, primero, para poder comprender, resulta que tenemos el circuito eléctrico, entonces tiene una fuerza electromotriz simbolizada por EDT. Hay un inductor, ¿no?, que va a ser constante, o sea, el inductor, y miremos pilas con las unidades del inductor acá en la tabla. La inductancia Henry, unidad Henry, ¿no?, Henrys. El voltaje de la fuerza electromotriz o el potencial, pues en voltios. La resistencia, pues la unidad de medida en ohmios, ¿no? Entonces tenemos L, que va a ser fijo, la fuerza electromotriz, que es esta primera. La fuerza electromotriz pues puede ser constante como puede ser variable. L sí necesariamente va a ser, o bueno, depende del caso. L pues de pronto en algunos casos también puede ir variando en el tiempo, ¿no? Y la resistencia también. Entonces no necesariamente constantes, pueden ir variando, pero deben depender del tiempo, ¿no? Deben ser funciones del tiempo. Y en este caso pues esto es lo que tenemos, y obviamente lo que está circulando es la corriente, ¿no? La corriente eléctrica. Entonces tengan en cuenta que esto es la corriente eléctrica. Esto es la corriente eléctrica, ¿no? Bueno, y esta corriente eléctrica depende del tiempo. Entonces nuestra variable, aquí nuestra variable independiente será siempre el tiempo. Espérense un momentico, logro escribir mejor esto. Y de t. Y obviamente esto es lo que no conocemos. En nuestro caso, esto es lo que no conocemos. Entonces, I de t es lo que vamos a encontrar, la corriente en cualquier tiempo del circuito que nos dan. Y en este caso el circuito es un circuito LR, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Acorde a la segunda ley, ¿no?, de Kirchhoff, tenemos que la suma de la caída de potencial, ¿no?, es igual a 0, pero en este caso sería que en este circuito, vuelvo y repito, sería que la suma de la caída de potencial de la resistencia y la caída de potencial del inductor va a ser igual a la fuerza electromotriz. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos esta ecuación diferencial, ¿no? Primero, la caída de potencial del inductor. Entonces, miremos la tablita nuevamente. La caída de potencial del inductor es R por I. Es del inductor, perdón, es L por di de t por la derivada. Entonces, ¿qué tendríamos acá? L por di de t, ¿no? L por di de t. Este lápiz está complicadito la escritura. L por di de t, ¿ok? Más la caída de potencial de la resistencia, porque lo que miramos en el dibujo es una resistencia. Y acorde a la tabla, la caída de potencial de la resistencia está dada por RI. Entonces nos quedaría más R por I igual a la fuerza electromotriz que está dada por E de t. ¿Ya? Y esa es la ecuación diferencial que modela pues a este circuito eléctrico en serie, ¿no? Bueno. Muy bien. Entonces ahí tenemos el gráfico y el objetivo ¿cuál es? Pues encontrar quién es I de t. ¿Qué vamos a hacer? Pues ustedes pueden observar que al ser I la variable independiente y hacer t la variable, perdón, hacer I la variable dependiente y hacer t la independiente, lo que tenemos aquí es una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿no? Y pues no homogénea, puesto que E de t en este caso no es 0. Y eso es uno de los
penúltimos temas que miramos antes de ecuación diferencial de Bernoulli. Y pues para encontrar la solución de esta ecuación diferencial, pues teníamos dos pasos, ¿no? El primero es convertir la ecuación diferencial de tal manera que este L no quede multiplicando la derivada, y por lo tanto, si para que no se afecte, debo dividir todo entre L. Es así que nos queda la ecuación diferencial de I de t más R sobre I, sobre L, perdón, por I igual a perdón, aquí este lápiz E de t. Definitivamente no voy a poder con este lápiz. Entonces tendríamos E de t sobre L. ¿Ya? Tendríamos esta ecuación diferencial ya en la forma. Ahora bien, vamos a tomar a E de t ya como E sub 0. ¿Listo? Como E sub 0. Y entonces, si E de t es constante, pues bueno, en términos generales, porque E de t también puede ser una función, bueno, que depende de t, mejor lo voy a dejar como E de t. Entonces, ¿qué pasos se siguen? Pues la solución primero de la homogénea es cuando lo del lado izquierdo es igual a 0, y entonces lo que tendríamos primero, inicialmente aquí, es que la solución, o sea, I de t sería igual a C por E a la menos P, en este caso a la menos integral de R sobre L de t, ¿no? No me acompaña este lápiz táctil. Tendríamos la integral menos la integral de R sobre L por dt. ¿Por qué R sobre L? Porque esto, recuerden, es P, ¿no? Entonces recuerden la definición, ¿no? Y esto de acá es Q. Pero estoy analizando cuando este Q es 0, ¿no? Me refiero en términos de la solución de una ecuación diferencial lineal. Y por lo tanto, pues, ¿qué se hace? Se encuentra esta integral, ¿no? Y luego el caso B es cuando I, variación de parámetros, cuando C, perdón, es una función que depende de la variable independiente t, ¿ya? Por E a la menos integral, pues no la soluciono. Ahora en un caso particular solucionamos. Y allí pues ya encuentro I, ya reemplazando y haciendo el proceso. Bueno, entonces vamos a dejar esto por aquí. Estoy resumiendo los pasos y vamos a resolver un problema en particular de este estilo, ¿ya? Bueno, ahorita lo resolvemos, ya, o no, mejor vamos directamente a un problema, ¿no? De este estilo. Bueno, vamos bajando por acá. Bueno, a ver, yo sé que hay problemas que están aquí planteados, ¿listo? Pero ustedes los pueden revisar. Yo me voy a ir como a los que están, pues, propuestos, ¿no? Para solucionar, que aquí hay muchos. Entonces miren que aquí hay unos de resistencias de este estilo. Bueno, no sé por qué no me permite bajar. Voy a acomodar esto. Listo, ok. Y bueno, por ejemplo, resolvamos el 20, ¿no? Ustedes ya pueden mirar los que propone allá el libro y resolvamos nosotros por acá el 20. Bueno, ¿qué nos dice? A un circuito en serie en el cual la inductancia es de 0.1, estos que son, no recuerdo muy bien, H, Henry, ¿no? O sea, tiene una inductancia. Y la resistencia es de 50 ohmios. Se le aplica una tensión de 30 voltios o una fuerza electromotriz, ¿no?
Determine la corriente I de t si I de 0 es igual a 0. ¿Cuál será el valor de la corriente después de un tiempo largo? O sea, nos piden simplemente, o nos piden, no simplemente, sino que nos piden la función de la corriente en términos de tiempo, ¿no? Con esas condiciones, hay una condición inicial. Entonces, si yo quisiera dibujar el circuito para este problema, entonces el circuito está compuesto pues por un generador de voltaje, o puede ser una pila, ¿no?, de 30 voltios. A está compuesto por un inductor y está compuesto por una resistencia, ¿no? Entonces el circuito pues nos quedaría de esta forma, ¿no? Tendría una fuerza electromotriz, E de t, es decir, una batería podría ser. Por acá está el inductor, que bueno, lo voy a tratar de hacer aquí, el inductor. Es algo así, ¿no? Bueno, y por acá está una resistencia. Ok, ese sería el circuito ahí más o menos hecho, ¿no? Aquí tenemos entonces L y aquí está E, la resistencia, la simbología. Bueno, pero ¿qué nos dice el problema con respecto a estos datos, no? El voltaje es de 30 voltios, entonces aquí miren que E de t es fijo. Es, ¿cuánto, perdón? Es 50. Es 50. ¿Qué más datos tenemos? Ah, no, perdón, 30 voltios. Este es 30. La resistencia, ¿no? Es 50. 30 voltios. La resistencia es de 50 ohmios. Y la inductancia es de 0.1 henries, ¿no? H. Listo, bueno, ahí quedaría. Por lo tanto, hay que encontrar I de t y tenemos nuestra ecuación diferencial, ¿no? Ya podríamos utilizarla esta, que está acá. Tendríamos nuestra ecuación diferencial de I de t más R, que en este caso es 50, sobre L, que en este caso es 0.1, ¿ya? 0.1 R sobre L por I, que es nuestra variable, y la fuerza electromotriz, que es 30, o la tensión como nos dice aquí el problema, sobre L, que es 0.1, ¿ya? Entonces nos queda esa ecuación diferencial. Y pues hay que resolverla, pero tratemos de hacer algunas operaciones antes de resolverla. Y 50 sobre 0,1 es como tener 50 por 10, esto es 500, igual a 30 dividido es como 30 por 10, es decir, 300. Ahora entonces tenemos nuestra ecuación diferencial y debemos resolverla. Primero, aquí ya hacemos el proceso. Primero, solución de la homogénea, es decir, solución de I de t más 500 por I igual a 0, ¿no? O sea, solución de la homogénea. Entonces, por lo que hemos visto, I de t hasta el momento va a ser igual a C por E, ¿ya? A C por E a la menos integral de P. P es 500, en este caso. 500 de t, ¿no? Hagamos mejor esto. Es 500 de t. Bueno. Entonces, I de t va a ser igual a C por E
a menos 500 por t. ¿Okay? Hasta ahí tengo c. Corremos por acá. Y luego lo que hago es variación de parámetros, ¿no? Ponemos esto. Por variación de parámetros. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que I de t es igual a c de t por e a la menos 500 por t, ¿ya? Que esa es la integral. Y lo que hacemos es derivar I' de t igual a c' de t por e a la menos 500 por t más por acá c de t por la derivada pues de esa exponencial que es menos 500, que nos quedaría menos 500 por dentro de ese paréntesis, ¿no? E a la menos 500t. Y cierra paréntesis. Bueno, entonces tenemos que I' de t es igual a c' de t por e a la menos 500 por t más por menos menos, ¿no? Nos quedaría menos. Sale 500 multiplicado por c de t y por e a la menos 500 por t. ¿Ok? Bueno. Y entonces reemplazando, ¿no? Reemplazando, ¿qué tendríamos? Reemplazando en la ecuación diferencial. Para poder, ya en la ecuación diferencial inicial, o sea, la que está en el cuadrito verde. Corremos esto por acá y reemplacemos la derivada. Entonces al reemplazar tendríamos que c', o sea, c' de t, p de t, que es I', o sea, c' de t por e a la menos 500 por t menos 500 por c de t por e a la menos 500 por t. Entonces ahí reemplaza la derivada más 500 por i, pero ¿quién es i? C de t por e a la menos 500 por t. Y esto es igual a 300. Entonces, como pueden ver, que se elimina. Se eliminan estos dos por ser iguales. Quedándonos, siempre se va a eliminar, quedándonos c' de t, igual a 300, perdón. Sí, de una vez despejando, c' de t igual a 300 por e a la 500t. ¿Ya? Porque pasa la exponencial al otro lado positivo. Es decir, que nuestra solución, borremos esto, es decir, que nuestra solución nos va a quedar c de t igual a la integral de 300 por e a la 500t. Ok. De t, ¿no? Con respecto a t. Es decir, que c de t nos queda 300 sobre 500, ¿ya? Porque la integral de a la 500t sería 1 sobre 500 por e a la 500t. Más una constante c de integración. Es decir, esto sería 3/5 de e
a la 500 por t no. Tratar de cambiar el lápiz táctil que ya no me están funcionando ya. Entonces, elevado esto a la 500, uy no, tampoco peor. Espera un momentico. A la 500 por t más c, ¿ok? Bueno, y reemplazo pues c de t, no, c de t, recuerden que teníamos que i de t era igual a c de t por e teníamos por e a la menos 500t, ¿no? Sí, teníamos eso. Y entonces i de t, ya la borré, pero digamos por ahí, i de t es c de t, es todo lo que acabamos de encontrar. Entonces reemplazamos 3/5 por e a la 500t más c, todo esto multiplicado por e a la menos 500t. ¿De dónde entonces vamos a encontrar lo que nos pedían? Tenemos que i de t es igual, multiplicando nos queda simplemente 3/5, nos queda 3/5 más c multiplicado por e a la menos 500t, donde c es una constante. ¿Ok? Bueno, eso sería la corriente eléctrica en el tiempo, y era lo que nos pedían encontrar, ¿no? Pero hay una condición inicial. ¿Cómo? La condición inicial es que i de 0 es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Si i de 0 es igual a 0, tenemos que i de 0 evaluado en 0 nos da 3/5 más c por e a la 0, porque t es 0, 0, y esto igual a 0. E a la 0, 1, por lo tanto c igual a menos 3/5. ¿Ya? Entonces, eso sería c, despejando de allí, ¿no? Menos 3/5. Por lo tanto, I de t, que es la corriente eléctrica en el tiempo, nos quedaría, miren lo que va a quedar despejando y factorizando a 3/5, nos va a quedar 1 menos, porque se nos dio menos, 1 menos, e a la menos 500 por t, y cierro paréntesis. Eso es I de t, ¿tá? Bueno, eso es I de t. ¿Qué detalles debemos tener en cuenta, no? Aquí en este caso. Bueno. Un detalle importante que se podría analizar aquí, ¿no? Es, bueno, esa es la corriente eléctrica en el tiempo, ¿no? Que circula pues por ese circuito en serie. ¿Qué pasa cuando t tiende a infinito, no? O sea, ¿qué pasa con ese circuito cuando el tiempo va pasando y cuando el tiempo es tan grande que tiende a ser infinito?
Entonces podríamos aplicar un límite, ¿no? Entonces límite cuando t tiende a infinito de I de t. Pues si aplico ese límite, ustedes se darán cuenta que esto de acá tiende a 0, ya, tiende a 0, y por lo tanto I de t tiende, cuando t tiende a infinito, tiende a 3/5, ¿no? Tiende a 3/5, y eso es interesante, pues, tenerlo en cuenta. Ya resulta que ese 3/5, ¿no? Ese 3/5 se conoce como término transitorio o corriente transitoria. 3/5 es una corriente transitoria, ¿ya? Y al término, pues, C por E a la menos 500t se conoce como parte estacionaria. Bueno, esos son términos más que todo ya de electricidad, ¿no? Acá nos interesa es solucionar la ecuación diferencial también, y pues son cosas que de pronto ustedes en otros cursos las profundizarán más, ¿no? Ya en los cursos que siguen. Bueno, entonces eso sería un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo para el primer caso, que es un circuito en serie, donde hay un inductor y una resistencia, ¿no? O sea, LR. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si tenemos ahora un circuito RC, ¿no? El primero era LR en serie. Listo, bueno, aquí hay más ejemplos, ustedes se podrán dar cuenta de otros ejemplos. Y el otro caso es cuando tengo un circuito RC. A ver, vamos bajando aquí. ¿Qué pasa cuando el circuito es RC? ¿Ya? Entonces, RC, resistencia, condensador, ¿no? Resistencia, condensador. O en este caso, pues sería un capacitador, ¿no? Con una capacitancia C mayúscula. Pero al hablar de caída de potencial, pues tendríamos un condensador allí. Resistencia, condensador, que es el otro caso que vamos a analizar. Bueno, que me acompañe ya este lápiz táctil estos últimos días. Entonces sí pido mil disculpas, como siempre lo he hecho, pues por el lápiz. Es muy complicado pues desde el inicio y ya este lápiz me está fallando. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando tengo un circuito? Un circuito RC, ¿no? O sea, tenemos un circuito resistencia capacitador en serie. Entonces estamos mirando ahí la gráfica para no volverla a hacer. Igual, aplicando la segunda ley, ¿no? Tendríamos que la suma de la caída de potencia de la resistencia más la caída de potencia del capacitador es igual a la fuerza electromotriz. Entonces, ¿quién es la caída de fuerza de la resistencia? Ya la teníamos, ¿no? O igual tenemos nuestra tabla. La caída de potencial, no la potencia, sino el potencial, ¿no? De las resistencias, R por I, o sea que tendríamos entonces para este circuito R por I, la suma, ¿no? Más, como tenemos un condensador, la caída de potencial del condensador es I sobre C, que es la capacitancia, por Q, que es la carga eléctrica, ¿no? I sobre C por Q. I sobre C por Q. Y esto es igual a la fuerza electromotriz que sigue dada por E de T. ¿Ya? Bueno, ¿qué sucede aquí? Pues hasta ahí nosotros no miramos una ecuación diferencial. Es una ecuación simple que tiene variables I y Q. Pero la idea es establecer una ecuación diferencial. De aquí viene un concepto muy importante, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? El objetivo es encontrar I. Si conozco pues Q, conozco la fuerza electromotriz, si conozco R, pues puedo despejar, ¿no?
pero generalmente no se la va a conocer. ¿Y qué sucede? Entonces aquí debemos tener en cuenta una definición, y es que la corriente eléctrica equivale al flujo de carga eléctrica, ¿no? El flujo de carga, o sea, lo que está cambiando, la carga eléctrica va a estar cambiando, y por lo tanto hay que recordar que I no es más que la derivada de Q con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque es un flujo de cambio. ¿Listo? Teniendo en cuenta entonces esta relación, podremos encontrar I, ¿ya? Primero pues encontraremos Q. ¿Quién es Q? Porque debo encontrar la carga primero eléctrica, y luego ya podría encontrar la corriente eléctrica. En este caso, la ecuación diferencial entonces quedará escrita como R por I, pero I es de Q de T. Ok. Permítanme escribir mejor esto. Más I sobre C por Q, y el objetivo es que ya me quede una sola variable, puesto que I depende de Q, ¿no? Y ambas pues dependen del tiempo. Entonces tendría ahí dos variables. La idea es convertir todo en una sola variable, que es Q. Y si reescribimos esto pues como una ecuación diferencial lineal, entonces tendríamos que dividiendo todo entre R, tendríamos 1 sobre C por R aquí, por Q, igual a E de T sobre R, ¿ya? De tal manera que la derivada nos quede solita con coeficiente 1, ¿no? Entonces dividimos todo entre R. Y tendríamos esta que es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, como lo acabamos de solucionar la anterior. ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, vamos a un problema. Vamos a utilizar estos datos, ¿ya? Bueno, aquí ustedes podrían revisar el problema que sigue. Ya. Y bueno, aquí nos dice, si alcanzamos a mirar, dice una batería cuya fuerza electromotriz está dada por, miren que es variable, se conecta en serie, una resistencia de 20 ohmios y un condensador de 0.01. Suponiendo que Q de 0 es 0, encuentre la carga, bueno, lo pueden observar, ¿ya? Y además nos dice que la carga alcanza un máximo. Vamos a ver un problema de este estilo en los que están por acá propuestos. Bueno, a mí me pasa mucho. Veamos a ver. A ver, veamos. Veamos el 25, ¿no? 25 dice, una resistencia de 20 ohmios se conecta en serie con un condensador. Entonces, este es RC de 0.01 y una fuerza electromotriz en voltios dada por 40, miren cómo está dada esa. Si la carga en el tiempo 0 es 0, muestre que la carga máxima en el condensador es de 0.25. Aparte bueno, aquí vamos a encontrar iniciando la carga en cualquier tiempo t. Si tengo la carga en cualquier tiempo t, pues voy a tener la intensidad de la corriente, perdón, voy a tener la corriente en el tiempo t también. Pero a su vez vamos a mostrar que la carga máxima en el condensador es de 0.25 coulombs, ¿no? La carga máxima. Y esta estará dada pues en un tiempo, ¿no? Va a haber un tiempo en donde vamos a tener una carga máxima, que es muy interesante encontrarla. Entonces vamos a nuestra ecuación diferencial, que ya está por acá, y tenemos nuestros datos, ¿no? Inicialmente tenemos dos variables. La primera variable es tratar de encontrar quién es Q, como una función que depende del tiempo, no la conocemos. Y luego encontrar quién es la corriente también, ¿no? Que depende del tiempo, no lo conocemos. Igual nos piden la carga máxima, que va a estar dada en un tiempo.
¿Qué más conocemos? Bueno, eso es lo que no conocemos, ¿no? Tenemos la resistencia, que R en este caso es de 20 ohmios, y el condensador de 0.01. Entonces C, 0. Capacitor en este caso. La capacitancia es de 0.01. Bueno, estas son las unidades acorde a la tablita, ¿no? Capacitancia es farad, ¿no? Farads. ¿Y qué más tenemos en nuestro problema? Ahí tenemos pues la fuerza electromotriz, o sea, EDT, dada por, ya no es constante en este caso, EDT igual a 40 por E a la menos 3T, 40 por E a la menos 3T, más 20 por E a la menos 6T, más 20 por E a la menos 6T. Bueno, eso es lo que nos dan. Menos 6T con la condición inicial que la carga eléctrica en el tiempo 0 es 0, ¿no? No nos dan una condición sobre I, simplemente una condición sobre la carga eléctrica. Bueno, entonces reemplacemos y entonces ¿qué nos queda? Queda nuestra ecuación diferencial de Q de T más 1 sobre C por R. 0.01 por 20, ¿no? 0.01 por 20, es decir, es como tener 100, ¿ya? Sobre 20. Eso. 1 sobre C por R es como tener 100 sobre 20, o 1 sobre 20 por 0,01 equivale a 100 sobre 20. ¿Listo? Son cuentas matemáticas nada más. Por Q igual a EDT, que es todo esto, 40 por E a la menos 3T más 20 por E a la menos 6T. Bueno, todo esto sobre R, que sigue siendo 20. Bueno, ahí podemos simplificar. Entonces, bueno, simplificando nos quedaría nuestra ecuación diferencial de Q de T más 10 sobre 2, pues 5, simplemente 5 por Q. Y podemos sacar como factor, bueno, 40 entre 20 es 2, o sea, se reduce a 2 por E a la menos 3T y más E a la menos 6T, ¿no? Simplificando. Y esa es nuestra ecuación diferencial. La vamos a dejar allí y vamos a utilizar el otro espacio pues para seguirla resolviendo, ¿no? Rectifiquemos. 5, 100 sobre 25, Q igual a 2, ¿no? Más E a la menos 6T, listo. Bueno, tenemos allí nuestra ecuación diferencial, vamos a resolverla y a interpretar sus resultados y a encontrar lo que nos pide el problema. No sé, creo que me pasé del tiempo. No vamos a terminar esto, no importa, si sea de una hora. Ok, entonces resolvamos esta ecuación diferencial y encontramos quién es la máxima carga. Primero, entonces, al solucionar esta ecuación diferencial, primero la homogénea. Entonces, directamente, sabemos que es igual a 0 y aquí entonces Q es igual a C por E a la menos integral de P, que es 5 de T. Recuerda que nuestra variable independiente es T, de donde tenemos C por E a la menos 5 por T, ¿ya? Segundo, variación de parámetros. Entonces nos queda que Q es igual a C de T por E a la menos 5 por T. ¿Y qué hacemos luego? Pues lo que hacemos es derivar Q' igual C' de T, bueno, por acá abajo, para que nos alcance, Q' igual a C' de T por E a la menos 5T más C de T
multiplicada por la derivada de que es menos 5 por e a la menos 5t. ¿Ok? Por lo tanto, reemplazando, ¿qué tendríamos al reemplazar en nuestra ecuación diferencial? Entonces tendríamos de q de t, o sea, todo esto, c' de t por e a la menos 5t más c de t, perdón, y aquí haciendo operaciones, nos quedaría menos 5 c de t por e a la menos 5t igual, pues ya nuestra ecuación diferencial está dada por 2e. Ahora, aquí nos falta, aquí reemplace simplemente de q de t más 5, si no, no se cancela, por q. Q es c de t por e a la menos 5t. Y esto igual a 2 por e a la menos 3t más e a la menos 6t. ¿Sí? Y entonces, ¿qué se cancela? Pues este con este, porque son los mismos, siempre se van a cancelar. Y me queda que c' de t es igual. Mire, si despejo e, pasa a multiplicar, ¿no? Y entonces, ¿qué nos queda? 2 por e, 5t menos 3t, 2t. Si hacemos la operación. Más menos 6 más 5, e a la menos t. ¿Sí? Rectifiquemos porque e pasa a multiplicar a cada uno de ellos y nos quedaría menos 3 más 5, o sea 2 positivo, y menos 6 más 5, pues menos 1, o sea menos t. De donde c de t va a ser igual a la integral de todo esto, pues no, a la integral de 2 por e a la 2t más e a la menos t de t, o sea, integral de todo eso. Borramos esto. Dejamos la ecuación allí. Bueno, ya no, de aquí ya no la necesito. Bueno, ¿qué me queda? Me queda que c de t es igual a 2 veces sobre 2 por e a la... Uy, perdón. No voy a poner aquí. Voy a escribir un poquito más abajo. Entonces tendría c de t igual a 2 sobre 2, o sea 1, e a la 2t. E a la 2t, ¿sí? Y la otra sería menos e a la menos t, la integral, ¿no? Esa es la integral más aquí c minúscula, una c más pequeña, o una c sub 1 si quieren llamarla, más, listo, porque 2 pasa a dividir, queda e a la 2t, menos, e a la menos t, listo. Ok, y esto es c de t. Así, ¿quién es la solución? ¿Quién es q? ¿Ya? Pues q va a ser igual a c de t, que es todo esto, a la 2t menos c a la menos t, perdón, más c multiplicado por e a la menos 5t, que era lo que teníamos por acá, ¿no? Recuerden que esta es la solución. Entonces q es igual, multiplicando, nos quedaría e a la 2 menos 5 menos 3t, ya, menos e a la menos 6t, porque se suman, más c por e a la menos 5t. ¿Ok? Muy bien. Eso nos quedaría q, ¿ya? En términos de el exponencial. Ok, nos quedaría, esa sería nuestra solución ahora. Pero tenemos una condición inicial, ¿no? Entonces, en este caso, como q
q de 0 es igual a 0, entonces ¿qué tenemos? Vamos esto por acá. ¿Y qué tendríamos? Bueno, reemplazamos pues t por 0. ¿Y qué nos quedaría? Bueno, nos quedaría q de 0 igual. Q de 0 igual. Puedo escribir muy arriba. Por acá, q de 0 igual. A la 0, ya. Menos a la 0. Otra vez, ¿por qué? Porque t vale 0, se vuelve 0. Más c por a la 0, y esto igual a 1, igual a 0. Pues eso es c igual a 0. No le queda de otra, ¿no? C igual a 0. Es decir, que el último término se elimina y la corriente para ese circuito en serie con esas características nos queda Q de T igual a ¿qué finalmente? A E a la menos 3T menos E a la menos 6T y no más. Eso es Q de T. Ahora, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos, no? ¿Qué nos piden? Ahora, encuentro Q y ahora pilas. ¿Cómo? I de T es igual a de Q de T, entonces derivamos. Y al derivar esto, pues nos va a dar menos 3. Uy, ese menos. Nos va a dar menos 3 por E a la menos 3T más 6 por E a la menos 6T. ¿Sí? Por E a la menos 6T. Si derivamos eso, pues. Y ahí tendríamos entonces la intensidad. Pero como nos piden la carga máxima, es decir, la derivada de Q, la igualamos a su vez a 0, que es como de igualar I a 0, ¿no? O sea, ¿por qué? Vamos a encontrar, miren este problema de cálculo diferencial, vamos a encontrar la carga máxima. Por lo tanto, la derivada de Q es igual a 0. En otras palabras, la corriente y la igualamos a 0. Entonces, ¿qué tendríamos? Y despejamos T. Tendríamos que 6 por E a la menos 6T es igual a 3 por E a la menos 3T, ¿no? Listo. Bueno. Borramos esto de acá. Borramos eso. ¿Y qué nos va quedando? Bueno, ¿qué nos va quedando? Que E a la menos 6T es igual a 3 sextos, es decir, un medio, de E a la menos 3T. ¿Ya? A la menos 3T. Bueno. ¿Qué se puede hacer aquí? Bueno, aplicar logaritmo natural, porque la idea es bajar de allí. Y entonces apliquemos logaritmo natural. De acá baja menos 6T igual a logaritmo natural de todo eso. Entonces nos queda logaritmo natural de un medio por E a la menos 3T. Y cierra. ¿Ya? Se aplicó logaritmo. Del lado derecho no se puede eliminar nada. Queda así. Y resulta que pues debemos despejar de ahí T a como de lugar, ¿no? T a como de lugar de aquí. Entonces, ¿qué haríamos? Entonces de aquí nos quedarían, bueno, hay muchas formas de resolver esa ecuación, ¿no? Entonces yo escogí este camino, no sé si sea el más corto. Igual nos quedaría logaritmo natural de un medio. Por propiedades de los logaritmos nos queda más logaritmo natural del exponencial.
Y logaritmo natural del exponencial ya se elimina y nos queda menos 3t. ¿Ya? No es necesario el menos subirlo, nada, menos 3t, porque el logaritmo natural del exponencial se elimina. Y nos queda lo de t a un solo lado, por lo tanto, pasa otra vez al otro lado, ya, con más 3, y nos queda menos 6 más 3, o sea, menos 3t, o sea, despejando de una vez, t, bueno, dejémoslo así, menos 3t nos va a quedar de este lado igual al logaritmo natural de un medio, de donde entonces t va a ser igual a menos logaritmo natural de un medio sobre menos 3. Bueno, por acá tenemos nuestra calculadora. ¿Y qué nos va a dar? El logaritmo natural de un medio dividido entre 3, 0.23. Por lo tanto, por acá lo escribo, nuestro resultado CT igual a 0.23. Pero aquí lo que estoy encontrando es el tiempo. Pero me piden Q, perdón. Y entonces simplemente Q lo evalúo en 0.23, hacia positivo. Y esto que nos da E elevado a la menos 3 por 0.23 menos E a la menos 6 por 0.23 para encontrar Q. Nos piden es Q. Y vuelve y juega. Veamos, podemos hacer esto. Entonces nos quedaría E elevado a la menos 3 por 0.23. Ok. Menos E elevado a la menos 6 por 0.23 y cerramos. Uy. Y esto nos da 0.24. 9, o sea, aproximadamente 0.25. Y esa es la carga eléctrica, ¿ya? 0.25 coulombs. Muy bien. Entonces, ese es el problemita. Y en ese estilo, pues, los que yo propongo aquí que van a salir de este libro, ¿no? Listo, señores. Esa es la duración, bueno, videito, 1 hora exacto. Y por favor, ya el miércoles estaré resolviendo cualquier inquietud y ese día pues les estaré entregando la guía con la que deben trabajar y ya continuamos con los 2 últimos temas de este curso de ecuaciones diferenciales. Listo, señores. Hasta luego.